Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Cristian, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de competitividad. Es una palabra difícil de pronunciar sin equivocarse. Y más difícil de implementar todavía. Exacto. Sí, es difícil de pronunciar, imagínate de implementar. Sin duda, cuando uno habla con la mayoría de los empresarios, con gente del gobierno, con distintos referentes, la competitividad es uno de los grandes problemas de la Argentina. El peso del Estado es muy alto, el peso de la recaudación es muy elevado. Argentina tiene costos en algunos aspectos muy diferentes a los que tiene el resto del mundo. A todos nos sorprende, todos después encontramos alguna explicación, esto de que el mismo producto en Argentina sale 3, 4, dependiendo de que se trate, 10 veces más que en Chile, cuando uno debería decir, no sé, estamos relativamente no tanta cerca. Diferencia. No, ¿qué pasa? Bueno, la competitividad explica buena parte de estos Tenés el tema de factores. Infraestructura también. Que en la Argentina hay un déficit venimos bastante mal. grande. 12 años de obra pública con muchos fondos gastados, pero la infraestructura no mejoró en función de lo que se gastó, me parece. Exacto. O de lo que se presupuestó. No sé si se habrá gastado tampoco. Esa es otra discusión. Vamos a hablar de esto con Alberto Schuster. Alberto es director de la Unidad de Competitividad de ABC. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo ¿qué estás, tal? Alberto? Buenas noches. Muy bien, mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias por estar. Vale aclarar que Alberto tiene una larga trayectoria en el sector privado, fue CEO de KPMG, de unas consultoras más importantes, más reconocidas, y ahora escribió un libro del que vamos a conversar, lo voy a mostrar. El libro se llama Dueños del Éxito: cómo lograr una Argentina competitiva, inclusiva y próspera. Competitiva, inclusiva y próspera. Con Sergio Bernstein. Con Sergio Bernstein, ¿no? exacto. Así es. Bueno, la temática está planteada. Ya te diría que el problema de competitividad que tenemos es endémico. Es histórico. Si por endémico... Pero se fue agravando. Y con el paso de los años sí, se fue agravando. Si vos te remontás al año 50, nosotros teníamos la mitad de la productividad que tenía Estados Unidos. En aquel momento la competitividad no se medía, pero sí hay datos sobre la productividad, y hoy estamos al 30%. Ahora, la Argentina, como ustedes comentaban antes, es un país que está caro por haber sido un país cerrado desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos hoy, obviamente por la memoria que tenemos, cierta propensión a poner todo el peso de nuestra situación actual en los últimos años, y la verdad que cuando uno lo analiza, Argentina ha sido un país poco competitivo desde hace ya 60, 70 años. Pero perdóname, el tema de la Argentina profundamente insular, aislada del mundo, cerrada, es un tema que te diría que arranca post-convertibilidad. Digo, durante la convertibilidad, después la discutimos si la convertibilidad fue buena, fue mala, eso es otra historia. Pero el país era más abierto, había más acceso a mercadería importada, y eso también me parece que había provocado baja en los precios. Sí, pero si vos tomás el, digamos, devenir de la Argentina,
cuando viene la crisis del 29, como muchos países, Argentina se cierra. Desde el 30 en adelante, superado el problema de la crisis, los países empiezan a virar y empiezan a ser más abiertos. Argentina nunca se abrió. Hay periodos de la historia argentina en que Argentina se abrió salvajemente. No se abrió inteligentemente, no se abrió con una política industrial, con una política agropecuaria. Siempre fueron sectores que estuvieron casi en competencia malsana, el uno con el otro. Generamos un capitalismo de muy bajo nivel, de muy bajo valor agregado, un capitalismo muchas veces de amigos, deterioramos la infraestructura, como ustedes decían, pero básicamente deterioramos las instituciones, deterioramos los valores, y eso nos fue llevando a un camino que hoy nos resulta muy difícil salir, y en realidad, ¿dónde lo vemos reflejado? En el 30 y pico % de pobres que tenemos. Fíjate que si uno toma cómo fue la tendencia de la salida de la pobreza de muchos países desde el 80 en adelante, el mundo fue reduciendo la cantidad de pobres. Argentina hizo al revés, incrementó la cantidad de pobres del 80 en adelante. Por supuesto que con el legado, pero cada uno va dejando su legado bueno o malo, pero en realidad no podemos poner la cosa en ningún gobierno, sino en determinadas circunstancias. Argentina siempre fue un país con déficit fiscal. Y ese déficit fiscal, salvo 2 o 3 años, ¿no? Incluso durante la convertibilidad teníamos déficit fiscal, que fue uno de los problemas que tuvo la convertibilidad. Ese déficit fiscal termina generando inflación, termina generando endeudamiento, porque hay que ese déficit financiarlo, y eso a la larga, si no se puede generar superávit fiscal, ¿cómo pagar las deudas? Terminas defaulteando o terminas con procesos hiperinflacionarios que te van llevando, hay una cosa que se llama dependencia del camino, a tomar medidas de la cual uno no puede salir. Entonces, Argentina termina siendo, para volver a lo que vos decías al principio, un país caro, porque fue un país cerrado, un país dependiente del camino que había tomado, en el cual deterioró, como decíamos antes, muchas cosas. Y la diferencia entre un libro que yo escribí en el 2009 y este es que aquel del 2009, que se llamó Competitividad para la Prosperidad, apuntaba en ese entonces a una utopía. Hoy es una cosa más futurista, pero creo que hoy tenemos una base para poder alcanzarlo. En el 2009 realmente no la teníamos. Alberto, se suele comparar la competitividad de un país en relación a la de otro país. Absolutamente. Sí, siempre es relativa. Comparamos, nos damos cuenta cuando lo comparamos con los países desarrollados, de la carencia de Argentina. Con los países de América Latina, países en algún punto similares en historia económica, estructura social, ¿qué conclusión se puede sacar de cómo está la Argentina o qué hizo? ¿No? La conclusión es que hay un país que en cualquier ranking, el ranking del World Economic Forum, del IMD, incluso un ranking que hacemos nosotros en ABC, que es el ranking de competitividad global, el único país que está por arriba del resto de Latinoamérica es Chile. Y por eso tiene los acuerdos comerciales que tiene, los precios que tiene, la selectividad de industria que tiene. Si quieren después hablamos de la industria argentina. Pero, y otro país que es muy parecido a la Argentina, y por eso le va, como nos va a nosotros históricamente, es Brasil. Cualquier indicador que uno tome respecto de calidad de las políticas macroeconómicas, calidad de la infraestructura, calidad del capital humano, calidad del capital social, Argentina siempre está un puesto arriba o un puesto abajo, o 1 o 2 respecto de Brasil. No es casual que el Mercosur sea un bloque cerrado, sea un bloque que, salvo el aumento que hubo en el precio de los commodities en la década
digamos, del periodo kirchnerista, pero también que en el periodo de Lula los dos países generaron excesos o excedentes, digamos, en sus exportaciones y generaron divisas, lamentablemente por políticas distribucionistas en exceso, ninguno de los dos lo pudo aprovechar. Y hoy en Latinoamérica son dos países que están relativamente estancados cuando el resto de Latinoamérica sigue creciendo. Ahora, sin entrar en particularidades de cada parte del eslabón, te voy a poner un caso y me gustaría que lo puedas explicar en términos más macro. Argentina es productor de leche. Cuando uno es productor de un bien, sería de creer que ese bien va a ser más barato que si hay que importarlo. Sin embargo, tenemos el ejemplo de que un litro de leche en cualquier cadena de supermercados está $1.30, $1.25, $1.40. Precio que no se paga ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Paraguay, no sé Bolivia, la verdad, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en España. ¿Cómo puede ser que un país que es productor de un producto como Chile y en tanta abundancia como la Argentina, como la leche, tenga este precio tan alto? ¿Qué lleva, y si esto se puede trasladar a otros productos, qué lleva a que la Argentina tenga un precio tan elevado? Sí, yo no soy un especialista en leche, precisamente. Te lo digo en términos macro. Para generalizar, lo que se observa en la economía argentina son cadenas de valor que van aumentando precio de manera desmedida. Por lo que fuere, vos tenés desde una presión impositiva muy alta que te la genera un exceso de gasto público, vos tenés una calidad baja de la infraestructura, entonces tenés problemas para transportar por tren y después transportar por camión, y tenés abarrotamiento en los puertos, tenés pedazos de las cadenas de valor que están llenas de intermediación, tenés los costos no solo para impositivos, de la presión impositiva, sino el tiempo que le toman a las empresas preparar las declaraciones juradas de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Tenés estructuras carísimas en las cadenas profesionales, costos de abogados, de escribanos, de contadores, y el peso de la parte impositiva es importante, pero también tenés algo que hay que observar, que es, en muchas industrias hay convenios laborales muy pesados. Entonces, esto lleva, por ejemplo, a que si el Estado o los sindicatos se llevan mucho dinero, hay menos dinero para invertir en el sector privado. Claro, el caso de la leche es ese. Entonces, claro, vos te vas encontrando con que el Estado o mecanismos paraestatales te toman mucho dinero y te secan al sector privado. Y entonces, bueno, pasan estas cosas. Pero todo lo que marcas tiene una resolución política bastante conflictiva. Digo, menos impuestos tendría que hacerse con menor gasto público. Ahora, ¿cómo se logra menor gasto público? Bueno, parece inabordable el tema. A ver, el gasto público es un problema en la medida es que no se puede financiar con impuestos. Y cada vez que uno pretende financiarlo más, de vuelta, más dinero le toma el Estado al sector privado y no le permite al Estado desarrollarse. Es un equilibrio delicado. Argentina tiene, y ahí en el libro es una cosa que los tratamos, una estructura de país de ingresos medios. Y hay una palabra que es la trampa de los ingresos medios. La gente se acostumbra a vivir porque tiene y llegó a ese país de ingresos medios con un estándar de vida determinado. Entonces, las crisis económicas llevan a políticas o a peleas importantes por la distribución del ingreso, que lleva a que cosas como en Argentina no se acepta el pobre sin ingresos. Y es una virtud social. Muy bien, pero eso hay que respaldarlo. ¿Cómo lo respaldás? Bueno, con recaudación. Ahora, ¿qué debería hacer la Argentina para poder crecer?
Por ejemplo, abrirse al mundo, permitir la importación de maquinarias, generar una política impositiva más inteligente. Todo junto no se puede. No hay antecedente de país que haya mejorado su competitividad en forma importante con un esquema democrático. Los países del Asia, ¿sí? Por ejemplo, los tigres asiáticos, salieron o mejoraron su competitividad no con gobiernos democráticos. ¿A qué te lleva? No a eliminar el sistema democrático, a tener que lograr acuerdos. Entonces, una cosa que sugiere el libro es que si en realidad no sacamos la competitividad de la disputa política, tomar las medidas que vos decías es mucho más difícil porque se mezcla con la política. Alberto, necesitamos hacer un corte, vamos a un corte, ya seguimos hablando con vos de competitividad. Vamos a una pausa y ya volvemos. Cómo no, muchas gracias. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Juan, ¿qué haces? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿El ritual contra la rama negra y el yuyo colorado? ¿Probaste con HIT? ¿Con HIT? A ver. HIT. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Pará con los rituales y aplicá HIT. HIT controla más de 20 malezas difíciles de hoja ancha gracias a su excelente poder de quemado y a su versatilidad de uso. BASF. We create chemistry. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Con Shell Latam Pass, volar está en tus manos. Pedí tu tarjeta en nuestras estaciones y acumula kilómetros para volar o canjear por importantes premios. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Latam y vos, juntos, más lejos. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos con Alberto Yuster. Alberto es autor, lo voy a mostrar el libro, de Dueños del Éxito, cómo lograr una Argentina competitiva, inclusiva y próspera. Estamos recién antes de... Con Sergio, con mi amigo con Sergio Debo aclarar. Me olvido, si Sergio. No, me va a acusar de usurpación de títulos. Hinchas de River los dos. Los dos. Bueno, defecto ya. Pero, recién decías, por ejemplo, una de las medidas que se tendría que tomar es que la Argentina sea más abierta al mundo. Pero también dijiste, bueno, muchas de estas modificaciones las logran otros países a partir de esquemas no democráticos de poder, dictaduras, gobiernos autoritarios. Decías, bueno, en Argentina, a partir de que somos una sociedad democrática y queremos seguir siéndola, hay que lograrlo a partir de consensos. Ahora, ¿vos ves factible o crees que puede haber consenso en abrir la economía, pelear los costos?
que el sindicato lácteo no te cobre 4.000 pesos por empleado solo porque lo tomás. Digo, hay una serie de medidas que parecen muy arraigadas y que yo no veo a las fuerzas políticas capaz de dar un debate. Te invito a que escuches a cualquier referente político, salvo los del gobierno. No escucho ni al Partido Justicialista, ni al Frente Renovador, ni a los partidos de izquierda, ni a otras fuerzas políticas hablando de competitividad, costos laborales, abrir la economía como un factor que puede generar mayor producción en algún lugar. ¿Te doy un ejemplo puntual? Sí. Yo hace un mes volví de Islandia. Sí. Que vi en Islandia una conferencia de progreso social. En el libro está bastante considerado eso del progreso social. Éramos 3 argentinos, el que habla, y dos chicas. ¿De dónde venían las chicas? Enviadas por el gobernador Urtubey de la provincia de Salta, que está trabajando en un esquema de progreso social, que en lugar de tomar el Producto Bruto como indicador del bienestar, toma cosas como la calidad educativa, la vivienda, las cloacas, el agua, la inserción social, bueno, todos los factores que un Producto Bruto bien distribuido te debería generar. Tomar. Pero como los productos brutos son, es decir, son promedios, claro. En realidad está mejor tomarlo por factores determinados. Entonces, ¿de dónde es el gobernador Urtubey? Es justicialista. Una cosa que me enseñó Sergio en eso es que tomando, en la redacción del libro, es que tomando los políticos que hoy están y que pueden llegar a tener capacidad de liderazgo y de tener mayores participación en la política argentina, todos ya son post-democracia, es decir, son políticos más jóvenes. Y en realidad hoy, salvo algunos estratos menores de la política argentina, yo creo que hay materia para poder conciliar ciertas políticas fundamentales. Estoy hablando de una política educativa, una política de capacidad para el trabajo, una política fiscal, hacer algo para que no sigamos teniendo déficit permanentes, una política de vivienda. Cuando uno analiza los rankings de progreso social, Argentina, incluso frente a otros países de la región, tiene déficit de vivienda. Y fíjense la cantidad de barrios, de villas o de barrios muy precarios que tenemos alrededor de todas las ciudades argentinas. Un plan de relacionamiento exterior. ¿Vamos a seguir solo con el Mercosur o vamos a ir a una cosa como el acuerdo con la Comunidad Europea, que hoy es más posible hacerlo? Hay una serie de elementos que yo creo que esta estructura política que todavía se está asentando tiene posibilidades de llegar a ciertos acuerdos. Nosotros ahí en el libro estamos sugiriendo crear un Consejo Nacional de Competitividad, pero que no esté dentro de un gobierno. El gobierno hoy tiene gente que está trabajando en la competitividad, pero ese consejo debería ser nacional, estar fuera tiene que tener representantes de los partidos, pero estar fuera de la órbita de los partidos, y así de las empresas, y así de los representantes del trabajo, y así de la sociedad civil. Alberto, mencionás al gobierno, y parte del gobierno últimamente dice que uno de los ejemplos de país competitivo al cual la Argentina debería mirar es Australia, o sea, de origen, fuerte productor de productos agropecuarios, minería, que en un momento en la década del 70 era proteccionista y después cambió. Sí. ¿La Argentina se puede mirar en ese espejo? Se puede mirar en ese espejo como punto de partida para empezar a ver qué es lo que hacer. Hay un libro famoso de Pablo Derchunov que dice ¿por qué Argentina no fue a Australia? Y en realidad no fue a Australia, ni lo es por mucho. Si la Australia tiene un Producto Bruto a paridad de poder adquisitivo de $40.000, Argentina anda por los 12, 13. Ahora, cuando uno compara a Australia con la Argentina, hay una cosa que
que hay que mencionar. Primero, no está tan diversificada en producción como la Argentina. Argentina tiene sectores muy diversificados de su industria, eso es una ventaja, también es un problema. Y Australia tiene un índice de capital humano que es la educación y la capacidad para el trabajo mucho más alto que la Argentina. Entonces, es un camino que podemos recorrer y analizar, pero yo no creo que hoy sea el camino que Argentina puede seguir, porque en el medio del desarrollo australiano hay un factor, que es la proximidad con el Oriente. Entonces, Australia se modeló con inteligencia, pero también siendo una fuente de exportación de sus productos hacia los mercados chinos, tailandeses, indonesios, bueno, todo lo que anda. El gran mercado. Corea. El gran mercado. Exactamente. Y nosotros, en ese sentido, un poco como que miramos al revés. Argentina mira geográficamente a donde estaba el mundo del siglo XX. Y el mundo de final del siglo XX y el siglo XXI giró hacia el oriente. ¿Quiénes lo supieron ver muy bien? Chile, Perú, Colombia. Nosotros, por eso este gobierno hace muy bien cuando dice tenemos que tener una inserción también en los países que hicieron el tratado con los países del Pacífico. Ahora, una advertencia. Cuidado con pensar que si nosotros nos abrimos también al mundo en forma abrupta y poco inteligente, la vamos a ganar toda. ¿Por qué? Porque si vos te integrás al mundo competitivo no siendo competitivo, te pasan por arriba. Claro. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alberto Schuster, Dueños del Éxito, cómo lograr una Argentina competitiva, inclusive y próspera. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto. Hemos aprendido mucho y vamos a seguir hablando con vos próximamente. Mucho gusto. ¿El lunes que viene? El lunes que viene nos vemos. Adiós. Buena semana para todos.